uno se da cuenta que en este país eh, es muy poco lo que se ha hecho, hay muy pocas leyes, eh, hay muy poca profesionalización del medio y por ende creo que también hay una desinformación por todos los lados, sobre todo para los compradores, para los vendedores, para todas las personas que quieren enganchar en ese proceso de comprar o arrendar viviendas, siempre se encuentran con muchas preguntas y pocas respuestas, digamos. Y parte de eso, digamos, es una mala concepción también hacia los asesores inmobiliarios, hacia las inmobiliarias, como la gente los percibe y realmente la función social que tienen en la sociedad. Digamos, realmente sí es necesario este tipo de personas porque para la mayoría de personas en su vida tal vez la compra más importante que hagan sea comprar su apartamento. Entonces, muchas veces la gente no mide qué tan importante es tener una persona profesional, una persona que sepa sobre eso, eh, que les ayude y que les ayude a llevar ese tema, digamos, felizmente. Muchas veces las personas terminan un proceso traumático y eso es porque siempre hay, digamos, unos temas de personalidades que se enfrentan entre compradores y vendedores o entre arrendadores y arrendatarios. Entonces siempre será bueno, digamos que eso es como mi primer consejo y más adelante les explicaré por qué, que se asesoren con personas que saben del trabajo inmobiliario. Igual, digamos, la idea acá es justamente responder esas preguntas que muchos tienen cuando van a empezar el proceso de arrendar o de comprar un apartamento o una casa, un local, una bodega, ya sea para vivienda, sea para inversión, sea para negocio. Entonces, todas esas dudas que van presentándose a veces es difícil de encontrar respuestas y muchas veces, digamos, lo que hace traumáticos los procesos es la desinformación de las partes. Las partes tienen malas ideas, están mal concebidas y por ende los negocios no se llevan, digamos, de una manera tranquila y genera problemas. Entonces, digamos, informarse un poco y saber un poco cómo son las costumbres, cómo son las normas en este país ayuda mucho a que ese proceso pueda ser un poco más llevadero, más satisfactorio para todas las partes y, digamos, eh, satisfactorio en todos los niveles. Es que, digamos, muchas veces, y dando un ejemplo, hace poco, una semana, eh, una inquilina que acaba de entrar a un apartamento indispuesta con los arrendatarios desde la entrada. La relación que ellos van a tener de aquí a unos años, si ella no entiende que es la persona que le está arrendando, que es la persona que realmente le va a dar su vivienda y le va a ayudar en los momentos que tenga problemas, eso les va a generar problemas en adelante. Entonces, siempre lo ideal en los negocios inmobiliarios es desde el comienzo generar un buen ambiente y generar unos negocios que estén bien estructurados, un buen contrato, si hay un seguro de arrendamiento, para que las partes estén tranquilas y pueda haber como una relación armoniosa. Entonces, digamos, aquí para llevar con el orden del día, quisiera pues hoy contarles un poco. En primer lugar, pues venta o arriendo. A veces está la duda de, ¿debo comprar? Es que todo el mundo me dice que si no compro, estoy enterrando la plata. Y la verdad es que no siempre es bueno comprar, digamos, no siempre para todas las personas es una posibilidad. Entonces el arriendo siempre será una posibilidad. De hecho, Colombia es un país de personas que viven en arriendo. Entonces es una posibilidad para las personas y hay que ver cuáles son las opciones y sopesar las distintas cosas para saber qué le conviene más a cada persona de acuerdo a su situación personal. Es algo muy de acuerdo a lo que vive cada persona. El tema inmobiliario es que muchas veces se mezclan tanto el tema de negocios como el tema personal. Comprar un apartamento no es solamente decidir dónde voy a vivir, sino si hago una buena inversión, si se va a valorizar y cuando venda en unos años voy a ganar un dinero. Entonces, al mezclarse ese tema tanto emocional como económico, la gente tiende a tener como ideas preconcebidas de que es mejor comprar y siempre invertir y siempre, pero no es cierto. Y justamente ahorita con toda
la generación millennial que pone por encima muchas de las experiencias, muchas otras cosas como los viajes que están por encima, la educación. Eso ha cambiado mucho la lógica inmobiliaria y los constructores han tenido también que adaptarse a eso porque las personas ya no están siguiendo las mismas lógicas y muchas veces no quieren como engancharse con una compra. Entonces ahorita pasaremos a ese tema. Esteban, ¿me Dímelo. escuchas? Aquí, qué pena te interrumpo. No estamos viendo tu presentación. ¿Tú ya la arrancaste a mostrar? Sí, ya reviso, espérate. Sí, para que todos podamos ver la presentación. Igual, ¿ustedes las compartieron? Ahí está. Sí, la vamos a compartir a todos por correo. Ahora sí, ya la estamos viendo. Ya puedes continuar. Muchas gracias. Listo, gracias. Entonces, digamos que hay dos partes en todo negocio inmobiliario, digamos, hay una parte que vende o que arrienda y hay una parte pues que es la que compra o el arrendatario. Voy a intentar, digamos, pasar por las etapas distintas de cada uno de esos procesos, haciendo las distinciones, digamos, hay partes que son muy parecidas, digamos, para ambos y aplican para ambos, o puedo hacer un paréntesis para los propietarios, y otras sí ya seré más específico. Empezaré y haré mucho más énfasis porque sé que muchas de las dudas siempre están más por el lado de las personas que están comprando o que están arrendando, que los que ya son propietarios y arriendan o venden, pero igual intentaré como hacer un equilibrio entre ambas partes para que podamos, digamos, despejar todas las dudas. Algo pues que aclaré una vez, yo sé que van a quedar muchas dudas y hay muchas preguntas de todo el mundo, entonces dejaremos un tiempo, intentaré ser más corto en la presentación y dejar tiempo para las preguntas, pero igual muchas de las preguntas espero que las vaya respondiendo con la presentación. Esteban, se nos fue. Ahora sí, ya la vemos. Gracias. Sí, se está yendo. Ah, No, ya, ahora sí la vemos. Muchas gracias. listo. Entonces, bueno, el tema entonces es como la pregunta de cómo encontrar el inmueble ideal, es como cómo encuentro ese apartamento ideal para mí, como eh, ya sea en compra o en arriendo. Entonces, algunos tips, digamos, para tener en cuenta cuando se está haciendo la búsqueda del apartamento. Eh, por el otro lado, cómo comercializar tu inmueble efectivamente, cómo hacer que mi inmueble realmente se pueda vender o se pueda arrendar. Porque muchas veces, si tenemos mal el precio, tenemos ideas mal concebidas, va a ser muy difícil llegar, digamos, a comercializarlo efectivamente. Uno puede durar mucho tiempo y es como uno oye todo el tiempo a esas personas que dicen, llevo 5 años vendiendo mi mueble, el negocio inmobiliario está pésimo. La realidad es otra, la realidad es que esa persona pues no se informó bien, no sabe bien el valor de su inmueble y por ende está creyendo algo que no es cierto. Y al hacer eso, pues su inmueble obviamente, pues se demora un tiempo mucho más largo de lo que debería ser. En Colombia, digamos, hay unos tiempos estándar más o menos de inmuebles y los apartamentos están entre 2, 3 meses hasta 6 meses, dependiendo pues para áreas normales, hay un año. La venta de inmuebles por lo general se demora 1 o 2 años. Entonces, pues cuando uno pasa esos tiempos, digamos, porque igual esos tiempos pueden ser más cortos, un buen apartamento y con un buen precio, bien comercializado, se puede vender en menos de 3 meses. Pero lo normal es 1 o 2 años. Si alguien se pasa de eso, es que hay algunos problemas y no se fijan. Las personas muchas veces creen y como asesor muchas veces sucede eso, que uno da el consejo y las personas no creen. Es como, es que usted está haciendo mal su trabajo. No, yo he intentado darle los elementos para que usted haga de su inmueble más atractivo, pero usted no los ha tomado y eso realmente es lo que termina afectando la comercialización. Entonces, digamos, es como tener en cuenta unos elementos muy básicos a la hora de comercializar para que uno pueda tener el mayor éxito posible en la comercialización, en la venta o arriendo de ese inmueble. Después, pues la idea es ver como la negociación y el contrato, como qué elementos de la negociación tener en cuenta y qué tener también en cuenta cuando se hace el contrato, que muchas veces las personas no saben hasta qué punto se negocia o a veces no negocian cosas y creen o dan por hecho que no quedan en el contrato y pues finalmente lo que queda en el contrato es lo que se cumple
y hay que tener en cuenta eso. Muchas veces las personas, por ejemplo, el tema de mascotas, el tema de ruido, son cosas que si uno no las pactó, digamos, o no habló sobre ellas, pueden después generar un problema. Entonces, siempre uno puede hablar, digamos, todo lo que quiera, puede negociarse y puede hacer las cláusulas de un contrato, siempre y cuando esté de acuerdo a la ley. Como un grave error, y pues ahorita lo veremos, es, por ejemplo, en los arriendos. Colombia es ilegal pedir depósitos. La ley, digamos, de arrendamiento de vivienda urbana prohíbe que se arrende con un depósito. Y es algo muy común acá que las personas, sobre todo en los primeros apartamentos o cuando están como en cuartos o cosas compartidas, les cobren depósitos y es completamente ilegal. Entonces, ver como los elementos que hay que tener en cuenta cuando se negocia o cuando se hace el contrato para que no vaya a haber un problema más adelante. Eh, Asimismo, pues a la entrega y la solución que tienen las personas, cómo debe entregarse el inmueble cuando se recibe, ya sea en arriendo y durante su permanencia, cómo debe ser el comportamiento y qué reglas se deben seguir. Igual cuando se devuelve el apartamento y si se pactó, digamos, la venta, cómo deben ser los pagos y cuáles son, digamos, las responsabilidades y las obligaciones de cada una de las partes. Eh, digamos, el sexto punto es, digamos, como les decía en un comienzo, asesorarse bien. De los problemas y muchas de las pasadas que la gente tiene durante los procesos de venta o arriendo es que no se asesoran bien, no tienen buenos asesores, no tienen un buen abogado, eh, no han hecho un avalúo, entonces es muy difícil porque, porque el mercado, digamos, inmobiliario responde a la oferta y a la demanda. Entonces es muy sensible a eso y hoy más, hoy en día que las personas tienen tanto acceso a la información en Internet y por todos los medios, la gente no, digamos, como dicen, no se deja meter los dedos en la boca, la gente sabe que el precio no es ese y que hay unas mejores opciones. Entonces, si yo tengo 10 apartamentos con las mismas características, pero 3 de ellos están por encima del 50%, por más que las personas les gusten eso, van a buscar los otros 7 y van a descartar de entrada los 3 porque están por fuera del precio del mercado. Simplemente ver una página web, comparar precios y ver que la diferencia es muy alta cuando ofrecen características similares, hace que se descarte rápidamente. Entonces, y también, digamos, del lado de los, de los que están buscando siempre, tienen como ya preconcebidas o vienen con unos mitos, digamos, que hay, y no estudian o no saben, digamos, y eso termina, digamos, afectando posteriormente en sus relaciones con sus arrendadores. Entonces, digamos, por eso, como les decía al comienzo, esa ley de justamente pues dar eso, porque tampoco está a la mano y no es fácil, no es como si uno pusiera en internet, hice el ejercicio y no hay muchas fuentes. Eh, También les envié unos artículos, no sé si les enviaron unos artículos que le había mandado Alejandro Nicolás esta semana, que son como unos artículos que son muy buenos porque, digamos, dan algunos conceptos y explican cosas, digamos, de varios temas de los que vamos a tocar ahora. Sí, Esteban, claro que sí, esos artículos los estaremos también compartiendo a todos los asistentes por correo. Pues puedes continuar, gracias. Dale. Por último, también ahora les envío o les muestro un certificado de tradición y libertad. Digamos, muchos el certificado de tradición y libertad hasta que les toca oírlo y pues a veces es un documento que si uno no sabe leerlo, no sabe, puede generar miedo y uno termina más perdido que como empezó. Pero pues, la verdad es que es un documento sencillo, hay que tener en cuenta que acá en Colombia la escritura no es tan importante como el registro ante la superintendencia, pero es que muchas veces los bancos o los negocios no dan la plata sino hasta que se tenga.
la, la boleta de registro a veces, pero muchas veces se espera que esté ya en el certificado de tradición y libertad, porque si no está registrado, una escritura es como en el aire. Entonces, digamos, es muy importante tanto para las personas que compran, para asegurarse que la persona que no, que no hay ninguna hipoteca, que no hay ninguna afectación que pueda afectar la compra del predio, y para los que arriendan igualmente para que sepan que sobre ese predio no hay ningún problema y que la persona que les arrienda es realmente el arrendador que les está ofreciendo ese apartamento. Igual, pues es que en este punto y en general cabe recalcar que pues en Colombia lastimosamente siempre es la ley del más vivo, entonces lo más, lo más importante siempre es estar, digamos, muy informado y tomar pasos siempre con cautela y siempre y seguros de que se están haciendo las cosas. Porque digamos, de la confianza, digamos, los problemas no existen o un inquilino no es malo hasta que hace algo malo. Muchas veces he visto 3, 4 años, era el inquilino perfecto, pero pues que quedó en quiebra, no supo manejar la relación, no volvió a pagar, no avisó que no paga un año la administración y, y digamos, todo eso sucedió porque en un principio pues hubo muy buenas relaciones entre el propietario y el inquilino, no pensó que eso nunca fuera a pasar, pues nos hizo un seguro, no se tomaron precauciones, no hay un contrato, fue de manera verbal. Entonces son cosas que más allá de eso se presentan. O el ejemplo, por ejemplo, la mamá de una amiga, alguna vez le estaba ayudando y siempre el consejo que le di, pues y siempre se los daré para arrendar con un seguro de arrendamiento. Es lo que cubre a las dos partes y están seguras. Ella dijo, no, llegó una persona que me paga un año por adelantado, a mí me conviene, se ve súper bien, el tipo es súper decente, me cayó súper bien, eh, y yo le arrendé por un año, ya me pagó un año. Entonces, digamos, durante ese año, pues todo perfecto. El problema empezó al año, cuando el tipo ya no tenía plata, había pagado un año por adelantado y, ¿qué? Y no había pagado la administración, los servicios. Duró casi 2 años más intentando sacarla. El proceso judicial igual, al final, el tipo estaba en quiebra, no tenía de dónde sacarle nada. Y realmente fue un lucro cesante para ella durante casi 3 años, aparte de los abogados y todo lo que tuvo que hacer, porque es un proceso bastante complicado. Cuando uno no tiene los soportes, porque tampoco tenía un contrato bien hecho, no estaba notariado, no tenía nada que lo obligara prácticamente a pagar lo que había hecho. Entonces es un poco como para curarse en salud, digamos, para que los problemas no aparezcan más adelante, porque uno nunca prevé esos problemas, pero siempre aparecen y es por eso, por no tomar unas medidas, digamos, preventivas antes y tomarse el tiempo para mirar las cosas. Entonces, Camila, la última parte y pues ya sería, digamos, comenzar directamente con lo que íbamos. Primera pregunta que todo el mundo se hace siempre es comprar o arrendar. ¿Sí? La idea común siempre es que comprar es mejor que arrendar. ¿Por qué? Porque con el tiempo el ahorro se valoriza y, digamos, en cambio con el arriendo se paga, pero al final no se tiene el inmueble y lo único que se puede pagarle al arrendatario y, digamos, pagarle todo ese dinero. Pero hay muchos factores que la verdad intervienen y la realidad y las capacidades, digamos, son muy distintas. Entonces hay que ver cuál es la realidad de cada persona para saber realmente cuál es su capacidad económica real y a futuro, digamos, porque lo ideal es vivir también cómodo, porque eso es mucho la idea a veces de no, lo mejor es tener un apartamento, pero pues si la cuota del apartamento lo va a ahogar, si no va a poder disfrutar de otras cosas, pues es muy complicado. Realmente es muy difícil y hay que hacer cambios porque pues tal vez el arriendo le conviene más en una época de su vida donde está empezando y donde las cuotas pueden ahogar. Entonces, digamos, hay cosas que tener en cuenta que son muy importantes. Lo primero, entonces, como decía, es la capacidad de pago.
Eh, los bancos siempre van a pedir el 30% de ahorro. Digamos, y Colombia no es, la verdad, no es un país con una costumbre de ahorro. Entonces es muy complicado muchas veces para las personas tener ahorrado un 30% de los recursos. Estamos hablando pues, de 100 mil, que si es un inmueble de 100 millones, hay que tener 30 millones por adelantado para poder pagar eh, en la promesa, digamos, o pagarle al propietario y el 70% restante de los recursos los daría el banco. Eh, También hay un límite y es que las cuotas no deben pasar más o menos el 30% de los ingresos. Digamos que no está escrito, pero los bancos miran mucho eso. Si la cuota es de 1 millón, el salario tiene que ser mínimo de 3 millones. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me oye? Sí, se escucha bien. Hubo un pequeño ruido, pero ahí te estamos escuchando. Ok, sí, es que no sabe que era listo. Tener en cuenta que las cuotas no pueden pasar ese 30% o el banco es muy poco probable que dé eso, que dé esa hipoteca. O leasing, que ya pues también hablamos del leasing. Eh, lo primero entonces es realmente esa capacidad de pago. Puedo tener, tengo esos recursos iniciales, tengo ahorita para meterme en esas cuotas, también de acuerdo al ideal del inmueble, digamos, según la experiencia de vida, habrá personas que intenten o que quieran cambiar de zona social, mantenerse en la misma zona social, y eso determina entonces su capacidad de pago. Si yo quiero mejorar mi capacidad de vivienda eh, y estoy en un estrato 3 tal vez sea muy difícil pasar directamente al 5 o al 6, ¿sí? Entonces tengo que ver cuál es realmente mi capacidad y hacer un gasto que no me vaya a asfixiar. Entonces, si yo nací y mis papás vieron en un apartamento de estrato 3 y yo más adelante aspiro a estar en uno de estrato 4 o 5, pues lo ideal no sea que ese primer apartamento sea ese apartamento de mayor valor, sino un apartamento, digamos, de condiciones similares a las que he vivido, en las que estoy acostumbrado, para más adelante sí poder mejorar mi vivienda a lo largo de la vida, sino realmente, y también de acuerdo a la capacidad económica de ingreso, pues, básicamente, si igual he mejorado mi capacidad de ingreso mucho y mis ingresos son bastante mucho más altos de lo que esperaba, pues podría aspirar a un apartamento mejor. Pero lo que digo, siempre teniendo en cuenta eso, como no solamente los niveles que obliga el banco de ahorro o que obliga sobre la capacidad de pago, sino que algo que haga posible y llevadero la vida, digamos, en general. Uno no solamente tiene un gasto de vivienda, tiene un gasto de alimentación, tiene un gasto de transporte. Entonces es como sopesar todo eso y así como la vivienda pues es algo muy importante, pues hay muchos otros factores importantes. Entonces es como hacer un equilibrio entre todo eso. Hay que mirar porque también hay muchos subsidios. El gobierno, hasta hace poco, había los subsidios a la clase media que en el último gobierno se quitaron, pero todavía hay bastantes subsidios a las clases más bajas. Y también para PIB y para BIS. Entonces, esos subsidios aplican y muchas veces son incluso complementarios por la nueva ley que salió con los de las de compensación. Entonces hay que mirar de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a las condiciones de cada uno de esos subsidios y, y se aplica para eso. Entonces, lo mejor es mirar en todos los es como lo que yo recomendaría, a ver si aplican para alguno de los subsidios, porque pues eso ya implica un ahorro grande en la cuota de la hipoteca o del listo. Hay que tener en cuenta también los gastos notariales. Muchas veces las personas al comprar o vender no tienen en cuenta estos gastos. Entonces más adelante les diré pues, cuáles son exactamente sus gastos, pero hay que tener en cuenta que no es solamente el dinero que yo voy a tener que pagar como cuota inicial o ese 30% del valor al apartamento, sino que adicionalmente voy a tener que pagar beneficencia y registro, voy a tener que pagar el avalúo del banco, voy a tener que pagar el estudio del banco, el banco va a cobrar doble registro por el tema de la hipoteca,
Entonces hay unos recursos adicionales que hay que tener en cuenta y siempre tenerlos presentes, porque muchas veces la gente que solamente es el 30% y ya, y pues vienen asociados otros gastos. Eh, Muy importante y que hoy en día cada vez le da más importancia, digamos, la generación millennial, es la movilidad. Eh, Comprar un apartamento significa sentarse en un lugar, digamos. Cuando uno escoge comprar un apartamento y más si es su primer apartamento para vivienda o para inversión, básicamente necesita estar pendiente de ese apartamento. Tiene que trabajar para pagar la hipoteca, para trabajar para pagar las cuotas. Entonces, muchas veces, de acuerdo al proyecto de vida de las personas, no tienen definido todavía qué es lo que quieren hacer, digamos, en su vida, qué quiero hacer al final, en qué quiero trabajar o en qué me quiero dedicar, es muy complicado. Entonces, las, esos proyectos de vida es lo primero que debe ver cada persona y se adecua al proyecto de vida. Si yo soy una persona que, no sé, nací acá en Bogotá, he vivido toda mi vida en Bogotá y sé que me voy a morir acá en Bogotá y no me interesa vivir en otro país, pues realmente sí parece una muy buena idea comprar, porque al final va a ser una buena inversión, no solamente por el gasto, sino por toda la valorización que va a tener a lo largo de la vida. Entonces, en el momento que él quiera mejorar su apartamento, lo vende, se ha ganado una valorización y puede mejorar de apartamento. Entonces, lo primero es revisar ese proyecto de vida de cada uno, como qué quiero realmente hacer y cómo me proyecto yo en 5 años. Porque pues, un crédito es una responsabilidad de 10, 20 años, entonces pues es algo que se debe pensar seriamente porque como decía antes, si la capacidad de pago no está ahí y realmente me voy a ahogar con los pagos de las cuotas, pues mejor estoy en arriendo mientras mejoro mis ingresos laborales para poder ahí sí acceder a una compra si es lo que quiero. Ahí hay muchos temas y eso es, por ejemplo, el estudio. Muchas veces las personas están planeando estudiar, hacen estudios superiores, maestrías, doctorados, cursos, y como decía, pues estar atado a una hipoteca o un apartamento es un problema, entonces hay que tomar decisiones de acuerdo a cuáles son esos intereses. Asimismo de trabajo, por ejemplo, muchas veces hay gente que está en compañías multinacionales y aspira a terminar como expatriado en otros países o ascender hacia la matriz que queda en otro país o viajar por temas de trabajo. Entonces, no tener nada que lo ate, digamos, al lugar o que lo obligue con unas obligaciones. También el tema de viajes. Muchas personas que hoy en día quieren aprovechar, digamos, la etapa corta, digamos, joven de la vida para viajar y conocer lugares. Es muy difícil, digamos, lograrlo con unas cuotas. Entonces, pues la gente prefiere posponer la compra para, así como los papás intentaban a los 30 empezar, hoy en día la gente está posponiendo más hacia los 40 ese tipo de compras. Entonces, pues es dependiendo y no estoy diciendo que sea lo uno bueno o malo, sino que cada uno debe revisar como su proyecto de vida y cómo, qué aspiran. Algo también fundamental es el concepto de hogar, digamos. Hay personas que estar en arriendo al final no les da la calidad o la sensación de que están realmente en algo suyo, en su hogar. Y para esas personas es mejor comprar, así sea un costo mayor, porque es la satisfacción de estar en su casa. Pasan casi todo el tiempo en su casa, es donde se sienten a gusto, quieren hacer cambios. Y muchas veces si uno está arrendando es difícil, uno puede querer que hacer algunos cambios, pero es el apartamento al final de otra persona y uno no puede tumbarlo y pintar las paredes del color que quiera. Entonces, pues si yo quiero realmente tener esa libertad, pues es un hogar y puedo no comprar lo último, sino compro algo viejo que yo mismo remodele, donde yo mismo le meta el trabajo. Eso es lo que quiero. Entonces, de nuevo, esa decisión de vida de comprar o arrendar
es algo que cada uno tiene que hacer como una introspección, como de cuáles son, qué es lo que yo realmente quiero hacer o dónde me proyecto en 2, 3, 4, 10 años y de acuerdo a eso tomar una decisión acorde a lo que yo quiero y a lo que pienso y no a lo que a veces la gente da por hecho. Es mejor comprar que arrendar. Hay que arrendar solamente que cuando graduarse, para que va a meterse a comprar de una que debería arrendar. No hay como una ley para nadie, cada uno de acuerdo a su patrimonio, a su, a su historia de vida y a su proyecto de vida, pues decidirá eso. Eh, lo último a tener en cuenta es que ese es un valor, un factor muy importante cuando uno compra, es que empieza a formar un patrimonio. Entonces, digamos, ya tiene tanto de bueno como de malo. Digamos, ya ante los bancos empieza a formar una vida crediticia y eso le da una capacidad de endeudamiento, ya sea para temas personales, para negocios, lo que cada uno desea invertir, pero eso le va a abrir un tema de bancarización del sistema financiero que le favorece a la persona que toma la hipoteca con el banco. Eh, entonces, además de que la gente toma una costumbre de pago y de responsabilidad, es algo que es muy difícil, pero pues las personas al comienzo de su vida laboral son poco las responsabilidades o de poco monto, son facturas celulares, recibos públicos o cosas más bajas, pero ya empezar a pagar, digamos, cuotas sustanciosas que representan un porcentaje de, el ingreso, pues hace que las personas organicen mejor sus finanzas, tengan mejor control sobre sus gastos y de cómo están invirtiendo el dinero y en qué se van en cada rubro, tanto para vivienda como para transporte, alimentación, esparcimiento, etc. Entonces, digamos, eso crea unos hábitos que, digamos, son muy buenos en ese caso. Eh, en el tema del crédito, digamos, también hay la opción de leasing, que muchas veces las personas eh, el tema del leasing y el crédito. Así como para explicar por encima, en, cuando uno toma un crédito, uno compra el inmueble a nombre de uno y el banco le presta a uno la plata y pone una hipoteca sobre el inmueble. Eh, cuando uno toma un leasing, el propietario no es uno, sino es el banco. Eso es lo que se llama un arriendo financiero. ¿Qué pasa? El banco en ese caso compra el inmueble, queda a nombre del banco y uno le va pagando un arriendo mes a mes por ese inmueble. Solo que tiene una opción de compra. Al final, a uno le dan la opción de compra sobre un porcentaje del valor. Digamos, en Estados Unidos muchas veces el 10, el 20, que en Colombia muchas veces, muchos leasing usan incluso una última cuota como la cuota de compra, no mucho, o el 10%. Pero entonces pagando las cuotas y si al final uno quiere adquirir el inmueble, lo compra o puede que no. Digamos, ahí hay la opción porque también es como un arriendo. Entonces está la opción de que si al final o en algún momento quiso comprarlo, lo pueda vender. Incluso si uno no ha terminado de pagarlo, el leasing, y quiere hacer una transferencia, uno puede pagarlo dándole al banco lo que le debe e incluso si hay una ganancia, quedarse con ella. Eh, entonces, digamos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El leasing, por ejemplo, eh, prestan hasta el 90% de los recursos, a diferencia del crédito que es el 70%. Cuál es el peligro? Digamos, el leasing, si uno deja de pagar las cuotas o el banco, el banco puede ejecutar mucho más rápido porque el inmueble es de ellos, no es de uno. Entonces uno tiene mucho más riesgo y debe ser mucho más cumplido con las cuotas.
A la vez, pues el leasing, como tiene menor riesgo, pues tiene una cuota, una tasa de interés menor. Entonces, digamos, eso puede ser un beneficio, pero hay que saber que en el leasing uno no puede atrasarse nunca. Básicamente, siempre hay que estar muy al día con las cuotas, porque si no, ahí se empieza a ser un problema. Eh, Igual en el leasing hay que pagar igual los impuestos y todo como si uno fuera el propietario con crédito. Eh, entonces, digamos, ya hay que entrar a analizar, como les digo, qué es mejor según mi realidad, comprar con crédito o con leasing. Porque también puede ser como inversión. Muchas veces las personas pagan el 50 o el 60 con recursos propios, toman un crédito, un leasing por el otro 30, 40 y con las cuotas de arrendamiento terminan de pagar el leasing a 10 o 15 años, dependiendo cómo les dé la renta. Y ahí pueden ellos, por ejemplo, digamos, en 15 años que lo terminan de pagar, monetizar ese apartamento y comprar otro mejor y pagando el 50 o el 60% del valor y piden otro listo. Y así o otro crédito. Entonces, digamos, se puede tener en cuenta. Y digamos, hay unos factores que hay que mirar, es más allá, más allá, digamos, el dinero tiene una rentabilidad, digamos, y hay unas tasas de interés. Hay personas, digamos, que en el mundo financiero pueden hacer rendir mucho más el dinero que lo que la cuota representa para las personas, digamos. Eh, Hay gente que sencillamente con arrendar y con usar esa cuota inicial del 30% en unas inversiones bien hechas, puede después adquirir, digamos, hasta de contado un inmueble mejor. Entonces, hay que tener muy en cuenta pues esos factores. No siempre es mejor comprar o arrendar. Según las tasas, hay momentos de la economía que es mejor estar en arriendo o estar en venta o comprar. Entonces, a lo que va también un poco todo y a lo que he dicho es, no hay una ley cierta, no hay una ley general de compre o arriende. Digamos, cada uno tiene que analizar su situación y dependiendo varios factores de pago, de proyección de vida, de cuáles son sus intereses económicos a futuro, decir cuáles son las inversiones y cómo realizarlas. Entonces, creo que ahí hay que tener en cuenta principalmente. Y creo que también el orden es muy importante. Muchas veces, cuando llega un cliente y le pide a uno un apartamento, eh, es divertido porque pues creo que todos queremos lo mismo, como que busco un apartamento moderno, amplio, con buena ubicación, cerca vía principal, que tenga clubhouse, que tenga terraza, que tenga cocina moderna, completa, y una cantidad de factores pues que claramente pues todos desearíamos ese hogar ideal. Digamos que es más como en la política que realmente uno no termina eligiendo lo que uno sueña, sino digamos lo que más se acerca a la realidad dentro de las opciones. Es lo que más se acerca a ese ideal que tenemos nosotros de la casa perfecta, pero si depuramos y vamos desde un orden pensando, va a ser menos traumático ese, esa búsqueda. Uno siempre se encuentra como, no, es que encontré el inmueble perfecto para mí, pero es que cuesta 1 millón más de lo que tengo de presupuesto. Primero, pues es muy difícil si uno tiene un presupuesto, no es recomendado ver apartamentos de otro presupuesto porque pues nunca va a alcanzar el ideal de lo que uno está buscando y va como viciar esa búsqueda. Entonces, tampoco mucho es lo que la gente a veces dice. Acá muchos negocios se dañan porque a los propietarios en un conjunto residencial dicen, se corre el chisme que
X persona vendió el apartamento tal en no sé cuántos millones. Y después todos dicen, claro, no, entonces el mío cómo vale menos, pero no saben cómo estaba, si lo arreglaron, si está remodelado, si tenía mejores acabados, si tenía una vista mejor, si les llegaba. Dan por hecho lo mismo y la gente pone ese precio y de ahí es que baja el precio. Entonces hay que mirar esas realidades y no dejar como que lo que le digan a uno, sino desde cómo puedo llegar y tener la mejor, conseguir el inmueble, digamos, ideal dentro de las posibilidades, porque realmente no existe un inmueble ideal, sería muy complicado, si no todos viviríamos en apartamentos de nuestros sueños. Pero sí hay manera de hacer un proceso mucho más ameno, mucho más agradable y que realmente sea mucho más consciente de cuál es la realidad y de por qué estamos escogiendo ese apartamento para nosotros. Y al final es que eso es lo que buscamos, terminar con una buena experiencia, como una satisfacción de haber encontrado un lugar donde uno se sienta cómodo y donde uno sienta, como les decía antes, ese hogar. Es donde las personas, o en el tema económico, pues es una buena inversión, que haga una buena rentabilidad. Entonces, lo primero pues, a tener en cuenta siempre es el presupuesto. Lastimosamente, digamos, el mercado es, como les decía, se basa en oferta y demanda, y el presupuesto es el primer limitante. Eh, Tiene que ser consciente cuál es la capacidad económica real que tiene, como les decía, sin hogarse. Si yo puedo pagar 1 millón, 1.500.000, 2 millones al mes de arriendo o de cuota, pero esa es mi realidad. Si yo puedo buscar un apartamento, digamos, yo tengo ahorrado 50 millones o tengo ahorrado 30 millones, sé que me alcanza para el apartamento de 100 millones, es lo que me va a prestar el banco, 70 millones. No debería estar viendo apartamentos de 150 millones. Por más que quiera, no lo tengo. Y no va a salir a pedir prestado, digamos, a otro préstamo con más intereses y entonces tal vez una cuota que no puedo pagar. Entonces tengo que buscar y saber exactamente cuál es mi presupuesto y eso es hacer un ejercicio consciente de cuáles son mis capacidades económicas, cuánto recibo, cuánto gasto, y cuánto estoy dispuesto a pagar y cuánto también estoy dispuesto a sacrificar, porque también hay gastos que de acuerdo al ideal, para mí comprar un apartamento es un ideal bastante, una prioridad bastante grande, pues puedo sacrificar otros de mis gastos simplemente para poder adquirir ese inmueble. Eh, pero sí, el consejo siempre es, primero tengan muy claro el presupuesto. Si no tengo claro el presupuesto, me sucede muchas veces que llega gente que dice que tiene, no sé, búsquenme entre 800 y 1.500 millones. Hay una diferencia casi del doble de precio. Es muy difícil saber. Y después cuando uno les llega con uno de 1.500, dicen, no, es que mi máximo en realidad es 1.100, pero yo quería ver para negociar. Entonces nadie le va a negociar 300 millones, nadie va a negociar 400 millones, es algo absurdo. Entonces esa persona realmente si tiene un presupuesto de 800, 900 o 1.000, ahí se debería haber quedado y ahí es donde debería haber buscado. Pero si no pierde el tiempo y luego ve lo que les decía, un apartamento de 1.500 que no le van a negociar, pues seguramente el de 800 o el de 900 ya no le va a parecer atractivo, porque pues, se puso a ver algo casi que el doble de precio. Y pues la realidad es que cuando uno ve algo del doble de precio, pues no va a tener las mismas características que el que tiene la mitad del precio. Entonces siempre tener en cuenta eso, como saber muy bien tu presupuesto y saber el presupuesto de acuerdo a lo que yo estoy cómodo, donde no me estoy reventando por pagar esas cuotas o esa administración, o los servicios. Entonces el presupuesto hay que tener en cuenta todo eso, no solamente el costo, sino la administración, ya sea en compra o en venta, pues es un costo que va a estar mes a mes y los servicios según el estrato. Entonces, la diferencia entre el estrato 4 y 6 en servicios es abismal. Eh, entonces, muchas veces hay que buscar la mejor opción, pero de acuerdo al presupuesto realista. Yo no puedo pagar más de 500.000 pesos de, pues
No me voy a comprar un apartamento que cueste más de 1.000 millones, ¿sí? Entonces, hay como ciertos números que uno tiene que revisar y no pasarse porque ese es el peor error. Cuando uno cree que tiene una capacidad económica superior o que puede sacrificar más de una cosa que en realidad no se puede y después se ha ahogado con las cuotas o con la. Eh, lo segundo, digamos, como dicen los americanos y siempre, es location, location, location. La ubicación es lo más importante. Eso es lo que tienen que definir. Ya una vez definido el presupuesto, ver de acuerdo a las zonas, pues si está de acuerdo al presupuesto, cuáles son las zonas donde quisiera vivir. La ubicación es lo más importante. Donde uno trabaja, donde vive la familia, donde están los amigos, donde pasa tiempo, esparcimientos, no, qué restaurantes va, qué comida, a donde a tomarse un trago, donde hace deporte, si va a misa, si la iglesia de su religión queda en este barrio o en el otro. Va a determinar completamente su calidad de vida. En una ciudad que cada vez los desplazamientos son más largos o más imposibles, o una de las ciudades con los peores tiempos de desplazamiento del mundo, uno debe buscar un sitio que esté, uno debe buscar un sitio que esté cerca a donde uno hace sus cosas, digamos, donde uno trabaja, donde está su familia, donde están esas cosas que del día a día. Eh, el ideal no es, como muchas personas, vivir en una casa muy linda, muy grande, pero pues en unos suburbios que cada vez están más lejos, entonces 2, 3 horas de, de transporte al día, ¿sí? Eh, pues es que es demasiado tiempo, digamos, el único recurso que tenemos al final es tiempo. Entonces, gastarse tiempo en recorridos y en desplazamiento cada vez más largos, pues es poco productivo, digamos, en términos tanto laborales y económicos como sociales y afectivos, porque es menos tiempo tanto para trabajar como menos tiempo para pasar con la familia, como para divertirse, como para hacer cosas que lo llenan a uno. Entonces, buscar esa ubicación que sea, de nuevo, no existe la ubicación ideal o pues, la ubicación que uno quisiera, tal vez no esté de acuerdo a su presupuesto, pero es buscar dentro de las posibilidades cuáles son las locaciones que le gustaría, donde encuentra que hay el nivel o el estilo de vida que quiere o que está cerca del trabajo, porque así eso hace de la vida un poco más alegre y al final no hay nada más importante, nada más que trascienda más en la vida de las personas que donde vive. Entonces, pues, buscar una locación que esté acorde a lo que uno quiera. Si piensa tener hijos pronto, pues buscar zonas donde haya parques, donde haya poca gente joven que haga ruido. Eh, eh, si es una persona pues ya de edad que está tal vez un barrio más tradicional, donde hay personas de edad, donde se sienta más a gusto. Entonces es buscar, es de acuerdo a todos esos factores, no solo el trabajo, digamos, porque hoy en día pues, se ha vuelto lo más importante es el trabajo, pues es como el desplazamiento que mayormente hacemos todos los días, pero, pero cosas determinantes, de acuerdo también a lo que decía, a la realidad de cada uno. Si son más apegados a la familia, si les gusta hacer deporte, si les gusta salir los fines de semana de Bogotá, que tengan salidas fáciles. Entonces, todos los factores son los que tienen que mirar para ver qué zonas, digamos, mapear inicialmente las zonas donde quisieran vivir varios puntos, no tienen que cerrarse, porque entre más también cierren la zona, pues más difícil va a ser para ustedes encontrar. Entonces hay que ser amplio en las zonas, digamos, escoger primero las zonas donde sería espectacular, ideal, yo quisiera acá, pero luego de eso ver zonas aledañas donde dirías, bueno, acá no está tan mal y tal vez el precio se ajuste más o sea menos complicado pagar o la carga que representa.
Van buscando y van mapeando, digamos, cuáles son las zonas que les interesan. Igual siempre recomiendo es caminar las zonas. No hay nada mejor que caminar y ver cómo está la zona y ver qué servicios, qué vías que tiene alrededor que se ajuste a los intereses que uno tiene. Y pues tengo mascotas, que estoy cerca de una veterinaria. Son muchos puntos pues que determinan esa ubicación para cada uno. Entonces, y es como también ese es uno de los graves problemas que la gente tiene a creer que siempre que hay unos barrios mejores que otros y a veces tienden a saturarse barrios de acuerdo a las modas que van pasando. Y hay barrios muy buenos y zonas muy buenas que la gente muchas veces no mira. Por ejemplo, hay zonas de Bogotá que poco a poco se han ido recuperando. Pero, digamos, por ejemplo, en el tema de urbanismo, si uno va a ver la parte de Salitre y toda la parte sur de la 26, es la zona mejor planificada de toda la ciudad. Eh, pero digamos a muchas personas ya les puede parecer cerca porque sus sitios de trabajo o de encuentro familiares no están. A otras personas que trabajan toda la 26 puede ser ideal y la calidad de vida es mucho mejor y tal vez por un valor mucho menor que en otras zonas. Entonces hay que revisar esas condiciones para determinar qué es lo mejor para cada uno. Eh, lo tercero, digamos, es ver qué características son indispensables. Como les decía, pues sí, todo el mundo quiere el ideal, todo el mundo quiere el apartamento soñado, pero pues es muy complicado, no todos podemos y tenemos la capacidad para poder dárselo. Entonces, hay que ver cuáles son las características que considera uno más indispensables y de acuerdo también a la realidad de cada uno. ¿Cuántos cuartos? Si es una pareja que acaba de pasarse juntos, pueden tener un cuarto, pero si alguno de los papás o alguno de los familiares viven por fuera y necesitan recibirlos de vez en cuando, porque parte de tener el apartamento es para poder recibir a los familiares, entonces el segundo cuarto va a ser necesario. Si ambos trabajan y necesitan el carro porque trabajan lejos, necesita dos parqueaderos. Eh, lo que les decía, si la capacidad económica real es menor a lo que uno piensa, pues el es una forma muy fácil de bajar costos. Muchas veces hay estratos, no son, digamos, cerca zonas de estrato 6 hay estratos 5 y 4 muy cerca, y las diferencias son de cuadras, pero pues lo que representan los residuos, la disminución en residuos es bastante grande. Entonces hay que mirar eso, hay personas, cuarto y baño de servicio, antiguamente todos los apartamentos casi que tenían el cuarto y baño de servicio, hoy en día muy pocas personas tienen una empleada interna, si acaso tendrán por días, y pues 1 o 2 días, pero pues para eso no se necesita tener un espacio, ¿sí? Pero hay personas que sí, o que señoras que tienen 3, 4 hijos y necesitan una niñera o algo, entonces el cuarto y baño de servicio es imperativo y para ellas es obligatorio. Hay personas que son apasionadas por cocinar. La cocina es lo primero. Ellos entran y ven una cocina fea y no quieren nada. Entonces eso, cada persona tiene que determinar cuáles son esas características básicas que realmente necesita. Si es una persona de edad que tiene o problemas médicos, pues estar cerca de un hospital. Si tiene un perro, no sé, y un perro grande, un gran danés, pues tiene que tener al menos un balconcito, una mini terraza, porque pues imposible si no. Eh, el tema del sol, hay personas que, que la oscuridad o la falta de sol les afecta en temas de salud, pues tienen que estar en lugares donde llegue sol durante el día, donde, por ejemplo, personas con niños que necesitan parque de niños en el edificio, incluso piscina, pero pues piscina, este lo puse porque
ha pasado y es, por ejemplo, personas de edad que necesitan hacer fisioterapia piden apartamentos con piscina porque es la única forma de recuperarse. Incluso venden sus apartamentos y buscan un apartamento con un lugar con piscina, pero porque es la forma como ellos quieren pasar la terapia y la hidroterapia que tienen las personas. Entonces es muy relativo a cada uno, digamos, pues lo que les decía, cada uno pues va a decir, sí, yo quiero que sea piso alto, por ejemplo, también pasa mucho, hay personas que sufren de vértigo y, y más de un piso cuarto, quinto, se empiezan a marear y no se acercan a las ventanas, se quieren bajar. Hay personas que le tienen miedo a los ascensores, entonces no quieren más de un segundo o tercer piso. Es muy relativo, como, como que, por eso digo yo siempre, el ideal, si uno quiere encontrar el inmueble, es no salir a buscar sin saber, sino plantearse todos estos puntos antes para hacer la búsqueda mucho más fácil, porque si descartamos primero por lo elemental, por lo que es básico, lo que de verdad necesitamos, ya digamos, vamos a ser más libres de escoger de lo que es la medida de nuestras posibilidades. Disculpa, Esteban, se nos dañó un poco el audio. ¿Se te movió algún cable del micrófono o algo que se nos entró un ruido? Déjame un segundo. Ahí, ¿nos puedes hablar nuevamente, Esteban, por favor? Aló. Ah, ya te escuchamos, había un ruido. Ya puedes continuar, muchas gracias. Entonces volvamos acá. Entonces, lo que decía, hagan una lista de cuáles son las características importantes para ustedes, realmente. Como yo les decía, pues sí, todos quisiéramos más área, más cuartos, terraza, piso alto, eh, con piscina, con squash, con gimnasio, con etc. Entonces, por ejemplo, hay que ver eso. El gimnasio, por ejemplo, es otro de esos temas. Hay personas que les gusta hacer deporte y realmente, si uno puede pagar un poco más por ahorrarse un gimnasio bueno que tiene el edificio y realmente lo va a usar, pues vale la pena realmente buscar algo con gimnasio. Pero si no, hay muchas veces la gente no se da cuenta que esas amenities adicionales pues suben el precio y si uno no las va a usar, pues es una bobada porque está perdiendo su plata en cosas que no usa. Porque la administración sí está cobrando por el mantenimiento de esas áreas. Eh, una vez, digamos, ya definido ese presupuesto, el área, ese presupuesto, la ubicación, cuáles son esas características indispensables, ya se puede hacer la siguiente pregunta y es, ¿qué prefieren? Y es básicamente es una u otra, es el área o la antigüedad, área o antigüedad. Eh, los inmuebles que son más grandes, más viejos, tienden a tener más áreas por menor precio. Entonces, pues si yo quiero un apartamento más grande, porque toda mi vida he estado acostumbrado a vivir en espacios grandes, en casa, lo, lo- tal vez lo más aconsejable es buscar algo que tenga espacios más abiertos, pero pues que sea un poco más viejito, porque va a pagar menos por el metro cuadrado y puede hacerse opción. Pero sí, por ejemplo, a mí lo que me interesa es tener un apartamento bonito, sin que sea nuevo, que los acabados, que no vaya a tener ningún problema de tuberías, de aparatos. Y ahí incluso a mí me gusta más pequeño porque es más fácil de limpiar, menos gastos. Entonces, ahí puedes coger menor área, pero algo más nuevo. Entonces hay que hacerse siempre esa pregunta porque siempre es lo que más determina. ¿Sí? Muchas veces cuando me piden algo y veo que siempre la gente quiere de 5 a 10 años.
Los edificios en Bogotá ya están envejeciendo, ya edificios de 30, 40, 50, 60 años. Entonces no todo es último modelo, no eh, es nuevo no siempre va a encontrar el precio que uno necesita. Las personas dicen, entonces, quiero un apartamento de 100 metros, pero que no pase de 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, hay uno pregunta realmente qué es más importante, porque le dicen, y que tenga menos de 5 años. Entonces, pues, de entrada uno sabe que no. Y lo único que uno puede hacer ahí es preguntarle qué prefiere, que tenga menos área o que tenga más antigüedad. No hay ninguna otra fórmula mágica. A mayor área, más viejo va a ser el apartamento. Digamos que teniendo en cuenta estos factores ya establecidos, si ya sé el presupuesto, ya sé la zona, ya sé las características iniciales, ya todo lo demás se va a determinar de acuerdo a eso, a ese balance entre antigüedad y precio. Muy, pues puede tener un área mucho mayor, tal vez algunos problemas mayores de mantenimiento, etcétera, pero de acuerdo si es para compra o en arriendo, pues igual es el locatario el que tendrá que asumir eso, entonces tampoco es algo grave. Entonces ver cómo me muevo como en ese espectro, como en esa línea entre el área y la antigüedad, que, que sea más nuevo o más viejito, pero con mayor área. Eh, digamos, una vez ya resuelto todos esos temas, ya uno puede sí mirar todo lo demás. Digamos, es que, como yo decía, lastimosamente no podemos encontrar el inmueble con todas las requisitos que queramos, pero sí podemos encontrar el inmueble que se acerca más a lo que se acorde a nuestra experiencia de vida. Ese es mi consejo, como busquen algo donde van a vivir tranquilos y van a vivir bien, algo que sea un buen negocio también, porque muchas veces es como a veces siempre oigo a la gente, no, pues Villavicencio, Ibagué, Bucaramanga son ciudades que están creciendo súper bien. ¿Por qué no invertimos? Hay una plata en esas ciudades y que compramos unos apartamentos. Listo, pero ¿cada cuánto va a ir a verlos? ¿Cuánto le cuesta el tiquete? ¿Quién se los va a administrar? ¿Sí? Puede ser muy buen negocio, pero pues es como si uno le hubieran vendido un hotel en el Bronx. Pues, puede ser excelente negocio, pero pues al final, ¿cómo voy a ver mi negocio? ¿Qué gastos? ¿Qué tengo que hacer yo para ir a ver mi negocio? Lo mismo sucede con la vivienda. ¿Dónde voy a vivir yo? Si voy a tomar 2, 4 horas de transporte al día o puedo ir caminando y pues si voy a ver a mis papás el domingo, pues ese día sí me puedo tomar 1 o 2 horas, ¿sí? Ellos viven en Chía. Entonces, si ellos vienen, trabajo en el centro, pues lo ideal tal vez sea vivir más cerca al centro, porque en el centro trabajo, en el centro me voy a mover casi que todos los días, ida y vuelta, y esos traslados cortos, pues me van a ahorrar mucho tiempo. En cambio, el domingo o los sábados, cuando me vea mi papá, mi familia, puedo tomarme más tiempo, 1 o 2 horas, para ir hasta Chira o hasta Jota o hasta, no sé, Mosquera, muchos de los ahora municipios aledaños que la gente tiene esos desplazamientos. Entonces, el ideal es siempre como buscar ese equilibrio entre lo mejor donde puedo vivir y ya viendo entonces escogido todos estos puntos, presupuesto, locación, las características del área y la antigüedad, ya puedo escoger, digamos, es como depurar un poco la lista, digamos, estos son los apartamentos que cumplen con esos requisitos que yo necesito. Esto es lo que yo puedo, esto es lo que está de acuerdo a mis capacidades, a mi zona, a mis expectativas, a lo que pueda. Ya después, lo demás, pues, son los factores que determinan la decisión, por cuál de ellos me voy a escoger. Entonces uno puede mirar, no sé, los acabados. Este apartamento tiene
mejores acabados, son más nuevos, son más bonitos, de mejor calidad. Vista. Este tiene una mejor vista porque mira un parque o la luz, por ejemplo, prefieren luz de mañana, luz de tarde en Bogotá. Uno puede escoger, es difícil, a veces hay apartamentos esquineros, pero en general los apartamentos tienen una de dos vistas, una vista cerros o una vista ciudad. Entonces hay que cual, porque también cada una viene, la vista a los cerros pues es sol en la mañana, y la vista a la ciudad es sol en la noche, en la tarde. Entonces es dependiendo. Si soy una persona que me gusta levantarme con el sol, o prefiero cuando llego a la casa que esté caliente el apartamento. Entonces son muchas preguntas que, como les digo, no existe como la fórmula de decir, mire, lo mejor es esto, lo mejor es lo otro. Hay para cada persona unos determinados, hay unas determinadas características para cada persona que deben cumplir para vivir amablemente. Entonces no sé, a muchos no, lo que les digo, no busquen. Muchas veces la gente se descresta con cosas que no son y está dejando de lado cosas que sí son importantes y que más adelante se dan cuenta que son impedimentos. Eso lo que hace también es que haga que roten muy rápido los apartamentos, si es en arriendo. Y lo ideal cuando uno se trastea, si se en arriendo, no se está trasteándose cada 2, cada 3 años, por lo menos estarse 3, 4, 5 años en un apartamento. Es algo cómodo porque también hay costos de oportunidad por cada, ¿qué? Cada entonces hay que pagar un trasteo, hay que pagar una cantidad de cosas. Si uno no toma esa decisión muchas veces es porque no investigó muy bien. Me ha pasado muchas veces que personas que piensan que es el apartamento ideal, toman un año y se dan cuenta que no cumple con ninguna de las cualidades que ellos estaban buscando en un apartamento y al año tienen que estar volviendo a buscar algo. ¿Sí? Y mucho peor en compra. Que la gente tanto de un lado como del otro. Hay apartamentos que la gente cree que son una maravilla y se venden rapidísimo y son súper comerciales y realmente no son tan buenas decisiones económicas, sino que la gente se deja, a veces es muy fácilmente impresionable por cosas a las cuales no deberían pasarle la atención. Eh, y a veces pasa al revés, que apartamentos que tienen unas cualidades muy grandes, por ejemplo, apartamentos viejos a veces que la gente no tuvo la plata para remodelar, etcétera, y la gente no tiene la capacidad de ver cómo uno remodelando ese apartamento tiene o un apartamentazo buenísimo para vivir o una oportunidad económica de remodelarlo y volverlo a vender a un precio mucho más alto. Porque se basa es en, tanto como decía, en prejuicios de lo que creen que es lo bueno y lo correcto, y como en las ideales de las otras personas que les dicen, no, es que vivir en esta zona es lo mejor por X o Y motivo. Bueno, en realidad es el motivo de esa persona, pues, no es el mío. Y eso es lo ideal. Uno debe buscar ese equilibrio entre lo, entre lo que puede, entre lo que quiere y entre lo que existe. Entonces ya lo que les decía, así si hacen un análisis de esto, paso por paso, les va solucionando y les va a facilitar mucho más la búsqueda, porque nos van a poner, porque al comienzo es lo que es la impresión de muchas personas cuando empiezan a buscar apartamentos, que es imposible, que nunca van a terminar y que solo hay nada, nada les gusta y que no hay nada lindo, que no hay nada chévere. Entonces, ni lo uno ni lo otro, digamos, hay que buscar de acuerdo a realidades, hay que hacer un análisis anterior en vez de dar a la loca como buscando qué encuentra uno, sino ver realmente qué es lo que necesito, qué es lo que necesito y, y de acuerdo a eso empezar la búsqueda, una búsqueda mucho más pensada, más inteligente hacia lo que me sirve y así también que al final voy a estar mucho más satisfecho porque sé que tomé una decisión de acuerdo a mis intereses y no de acuerdo al impulso o a lo que primero vi o lo que primero me gustó. Eh, y es mejor hacer preguntas ahora sobre este tema porque iba a pasar a la parte ya de propietarios o para más adelante.
Sí, sí, Esteban, es que tenemos hasta las 7:30. Yo creo que sí podríamos pasar a algunas preguntas. Eh, Tenemos, pues si te parece bien, te hago una por una y tú nos vas respondiendo. eh, Tenemos bastante interés sobre el tema de los avalúos, entonces escogimos algunas preguntas, espero que sirvan para ilustrar este tema. Por ejemplo, eh, Jaime Moncada nos pregunta que por aspectos comerciales a veces el avalúo catastral es más alto. Él pregunta si es posible vender por debajo del avalúo catastral. Por debajo del avalúo catastral, uno puede vender por debajo del avalúo catastral. El tema es que en registro y en beneficencia siempre te van a cobrar los impuestos por el avalúo catastral. ¿Sí? El mínimo de los impuestos es te van a cobrar por el menor de los dos, pero entonces si el catastral, si tú vendes por menos del catastral, eh, te van a cobrar el valor del catastral para efectos legales, para efecto de impuestos, para efecto de beneficencia, para efecto de registro. Hay también un tema, digamos, y eso se cayó ahorita con lo de la reforma tributaria, y había un tema ahí difícil, y era que se supone que uno no podía vender por debajo del 15% del avalúo catastral, pero que nunca lo alcanzaron a reglamentar bien y no quedó claro, y pues como ahorita se cayó, entonces menos mal ese tema salió porque era un poco complicado. Pero sí, el avalúo catastral, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, el valor real de los inmuebles siempre está mucho más arriba, está más arriba de lo que estaba el catastro actualizado. Digamos, en los últimos años en Bogotá han subido mucho los avalúos porque Catastro se actualizó, Catastro estaba muy quedado con las actualizaciones inmobiliarias. Entonces ya se actualizó y ya los precios muchos están muy ajustados, cercanos a lo que debería ser el precio real. Pero pasa muchas veces que también a veces un inmueble viejo le construyen apartamentos muy nuevos alrededor y le sube mucho y realmente el valor, como dicen, del inmueble, el valor catastral es menor, el valor real es menor al catastral y ahí es un problema. Ahí lo que se recomienda es que las personas vayan y antes de la venta vayan a catastro y solucionen el tema y vuelvan a pedir que les hagan el avalúo, argumentando que el valor real no es eso y con los documentos demostrando que pues el incremento fue excesivo. Ok, muchas gracias. Sí, pues hay bastantes preguntas. Lamentablemente no podemos contestarlas todas, entonces aquí te paso otra pregunta que es de Germán Murillo. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje promedio del valor del canon de arrendamiento sobre el valor o avalúo del inmueble? No hay como una ley, digamos, establecida, pero si hay algo en la ley de arrendamientos para tener en cuenta es que se supone que el valor del arrendo no puede ser superior al 1% del avalúo comercial del inmueble, ¿sí? Es decir, si yo tengo un apartamento de 100 millones, el arriendo jamás debería pasar de 1 millón, ¿sí? Eso solo existe en viviendas, en comercial, en cualquier, en un bodega, en oficina, etcétera, no pueden sobrepasar. Ahí es donde, digamos, cuando yo les decía el tema de ver si compro o vendo, también hay un tema muy importante y es la rentabilidad y ver qué tipo de inmuebles si voy a invertir. Porque la rentabilidad, por ejemplo, un inmueble hoy en día en Colombia en vivienda está por menos del 0.5, el 0.05 mensual. Cambio oficinas, muchos inversionistas solo compran a partir del 0.07, el 0.08, porque es una inversión representativa. Entonces, es dependiendo también. Ok, bueno, ahí te paso otra pregunta que es de Margarita Calderón. Ella pregunta, con el leasing, ¿quién está encargado de pagar los impuestos y la valorización? Así uno, digamos, así sea un pasivo y así uno tenga una deuda con el banco y tenga que estarle pagando el arriendo, todas las obligaciones siguen siendo de la persona que tiene. El banco no va a pagar ni un predial, ni la administración, ni las cuotas extraordinarias, ni las valorizaciones. Todo eso le corresponde, digamos, al locatario. En el caso de un leasing se llama un locatario. Entonces, el locatario, que es la persona que está pagando ese leasing, ese arriendo financiero,
se compromete igual con todos esos compromisos. Ok, bueno, te paso otra pregunta. Esta es Harry Luque, nos hace varias preguntas, pues lamentablemente no hay tiempo para todas, pero él nos pregunta, ¿qué nos puedes contar sobre la ganancia ocasional al momento de vender el inmueble? Él tiene entendido que a menos que uno pague el impuesto a la riqueza, lo mejor es declarar el valor del inmueble en la declaración de renta como el valor comercial y no el catastral. Es que yo les digo, y también eso salió con la ley de financiamiento y es un tema, acá siempre la gente había hecho doble escrituración, ¿sí? Se intentó corregir y eso sí me parece una lástima que se haya caído, porque es muy difícil, porque la gente siempre hace doble escrituración, hace una escrituración por el valor real, una promesa privada posterior y una promesa pública en la que ante la notaría ponían el valor, ¿sí? Yo lo que les recomiendo, pues que la legalidad y como debería ser es el valor real y escriturar por ese precio. La ganancia ocasional para tener en cuenta es el valor por el que yo lo compré, más el valor que se valorizó, le resto ese valor y es el 10% de esa diferencia de valor. A esa ganancia ocasional, digamos, para calcularla, digamos, fue el valor del activo. Entonces yo también le puedo sumar a ese activo todos los costos, por ejemplo, de remodelación, de comisiones, etcétera, y esa ganancia ocasional va a ser menor. ¿Cuál es el tema? Y ahí me ha pasado mucho, que justamente como había gente que antes escrituraba muy por debajo y ahora están obligando a escriturar por el precio real y no el catastral, va so pena de que pagaran unos impuestos muy altos y unas altas a una gente que compró, entonces pagó y después vendió a un precio muy, la diferencia entre los valores, ya que no había escriturado por el valor real, fue grandísima y las ganancias ocasionales que ganaron, que les tocó pagar fueron grandes. Entonces al final, ese es un punto también, si uno no escritura por los valores reales, al final las ganancias ocasionales a alguien le va a tocar pagar esa diferencia mayor por no poner esos valores como correspondían. Ok, muchas gracias. Julián Aponte pregunta, ¿cómo hacer para subir el canon de arrendamiento cuando se tiene arrendado con una inmobiliaria? La ley de vivienda urbana tiene unos límites y es que se puede subir solo el IPC, el índice de precios al consumidor, cada año, vencidos 12 meses. Si por mutuo acuerdo lo llegan las partes, digamos, o el contrato lo pone en automático, muchas veces se pone automático, a veces se pone que se discuta. La situación del país no está tan bien y el inquilino le dice, por favor, dejemos quieto este año y luego seguimos el IPC. Eso ya es de acuerdo entre las personas lo que ellos decidan, ¿sí? Ellos tienen que tomar ese acuerdo, ver si se les sube. En comercial no hay límite, puede ser el IPC más X puntos. En locales muchas veces es el IPC más el 7, el 8 puntos, si es un local muy bueno en un centro comercial. Entonces como que no hay ley, no hay un límite en comercial y el IPC en vivienda, pero eso ya depende si uno lo quiere hacer, tampoco es obligatorio, uno puede pasar ciertos años, uno puede dejar de cobrar un año sin que eso signifique que al otro año no pueda subir, ¿sí? Ok, muchas gracias. Creo que voy con otras dos preguntas y ya concluimos. Miguel Vanegas pregunta, ¿es mejor arrendar por inmobiliaria o con seguro directamente? Él dice, lo pregunto desde el punto de vista del dueño del inmueble. ¿Qué es Nuevo, mejor? Sí. nuevo, todo es relativo. ¿A cuál es mi situación? Antiguamente se usaba eso, la administración. Yo directamente, por ejemplo, no administro por corretaje. ¿Qué es por corretaje? Yo encuentro junto a las partes, me encargo de que el contrato de arrendamiento se haga, que pase la persona el estudio y se haga la entrega, hago un inventario y se entrega el apartamento. Ya se entienden directamente el propietario y el inquilino. Entonces, anteriormente solo había administración y realmente creo que tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque la administración puede tener en cuenta que cuando es por inmobiliario igual por administración, siempre hay un seguro de arrendamiento. Ellos tienen una póliza colectiva y ellos hacen que todos sus contratos estén a través de un seguro de arrendamiento. Entonces, digamos, en ambas hay seguro de arrendamiento. Lo que pasa es que te van a cobrar una administración. ¿Qué sucede? Muchas veces eso depende de las personas.
Si yo tengo el tiempo para dedicarme a mi inmueble, yo siempre recomiendo directamente, porque al final es su apartamento o su bodega o su oficina. Si uno ya tiene 10 inmuebles y realmente no tiene tiempo para estar de esas personas, pues sí, por un fee corto la inmobiliaria se va a encargar de todos los problemas y ya. Pero en general, si las relaciones de uno a uno son cosas así, es muy poco lo que uno tiene que estar pendiente, son muy poco las cosas que van pasando y uno puede llevar esa buena relación con la persona para hacerlo. Ok, Entonces, bueno. dependiendo, lo que yo digo, si es una persona con un solo apartamento, un solo inmueble, yo recomendaría que solo con el seguro y directamente. Es mejor tener además una relación cercana con la persona que tiene el inmueble. Pero si ya es por tiempo, no tengo el tiempo, o tengo muchos inmuebles, pues un inmobiliario le puede ayudar. Es que Bueno, y esta es la última pregunta. Pues sí nos has dicho pues que no hay como fórmulas únicas y cada caso es especial, pero Harry Luque nos pregunta, ¿qué estratos recomiendas para comprar como inversión? Él tiene entendido que son mejores los estratos bajos, pero le preocupa si la gestión no es muy complicada. es que ahí está el tema. Lo que dice es cierto, a menor estrato y menor área, mayor rentabilidad, ¿sí? Los apartamentos muy grandes o de estratos muy altos son muy difíciles, la rotación a veces no es tan rápida y la rentabilidad por metro cuadrado es mucho más bajita que la de un apartamento estrato 2 y 3, digamos un apartamento estudio estrato 2, 3, 4 hoy en día tiene una rotación y una rentabilidad mucho más alta. Pero ahí va el tema. O le doy a una inmobiliaria de confianza que sé que maneja esa zona, y ahí está el tema de la confianza, porque hay muchas inmobiliarias buenas como hay de malas. Entonces tendría que estar con una de confianza. O si conoce la zona, si le queda fácil ir, pues lo puede manejar directamente de nuevo. Pero la rentabilidad sí es mejor en eso definitivamente. Y ya depende de uno cómo quiera manejarlo. Como yo les decía, el ejemplo de Villavicencio, Bucaramanga y eso, Ibagué, que me ha pasado, sí, son muy buenas inversiones, pero que cada tanto puede ir a ver. Hay gente que tiene un apartamento ya y ni lo ha visto, entonces es un tema relativo a cada uno. Bueno, Esteban, te agradecemos mucho. Hubo una gran participación y, pues los participantes estuvieron casi todos hasta este punto. Nos quedan 5 minutos. Si tú tienes alguna de tus diapositivas que consideres que es Es que importante la verla. verdad les digo, yo estaba programado, como me han dicho, hasta las 8, entonces yo pensaba terminar a las 7:30 la presentación. Entonces, dije, pero ahí tienen la presentación si quieren, y puedo responder rápido algunas preguntas que veo que también tienen muchas dudas. Ah, ok, Esteban. O si tú quieres continuar, no tenemos ningún problema. Si tú quieres, podemos continuar hasta las 8. No hay ningún problema. Dale, no, entonces, si quieres sigamos algunas preguntas, que creo que está bien, porque yo sé que esto genera puras dudas, y así puedo esperar las dudas de muchos. Ah, ok, bueno. Entonces, sí, entonces vamos a hacer algunas otras preguntas. Igual eh, la presentación pues la vamos a compartir. Igual este video queda para todos por correo. Entonces, ¿te parece si te hago más preguntas o quieres continuar con la presentación? Un par de preguntas y ya sigo con lo de los propietarios. Ahí que es que vi algunas preguntas relacionadas que podría responder ahorita. Ah, ok, bueno, yo acá tengo una pregunta de Ligia Pineda que pregunta si hay alguna manera de cambiar o bajar el estrato de un predio. No. Digamos, hay formas y es que entre como patrimonio arquitectónico, cultural, etcétera, que pueden ser como estrato uno por los temas de que hay que tener mantenimiento sobre esas cosas. Pero de resto es muy difícil, como el estrato está determinado por las UPZs, y eso lo determinan de acuerdo a los servicios y todo. De hecho, a veces pasa, como les decía, hay zonas como cerca a la G, hay barrios estrato 4 que realmente deberían ser estrato mínimo 5 o 6.
pero no ha cambiado. Entonces, digamos, lo que yo les recomendaría es buscar esas zonas donde hay esos estratos más bajos respecto a la zona donde realmente son. Pero ya uno cambiar el estrato es difícil, es una decisión administrativa que además es por zona, es por cuadras, no es un inmueble independiente. La única forma que sea independiente es que sea un, o lo que les decía, bien de interés cultural o arquitectónico. Ok, Esteban, entonces, ¿te parece si continúas con la presentación y miramos si hay alguna otra pregunta a partir de los temas que vas a tocar? Vamos a apurarle porque ya ahora sí entonces se nos fue el tiempo. ¿Cómo comercializar el inmueble efectivamente? Para los propietarios, ¿qué tener en cuenta? Lo primero es tener un buen avalúo. La gente acá no sabe lo que valen sus apartamentos y cree falsamente que sus apartamentos valen más. O sea, acá es un problema muy colombiano y es como que creen que lo mío vale más, pero no es cierto. El mercado tiene unos valores de oferta y demanda muy claros y el consumidor, digamos, el cliente, hoy en día tiene muy fácil acceso a eso. Entonces, es muy difícil, digamos, como decía yo, meterle las manos en la boca al comprador o al arrendador. Entonces, si yo estoy errado, pues voy a creer que a mí me están estafando cada vez que a mí me ofrecen algo que no es el valor de mi mueble. Entonces, lo más inteligente siempre es comenzar con un avalúo, saber cuánto vale un apartamento. El avalúo pueden o pagarlo o pues a través de las inmobiliarias muchas veces pueden hacerles un avalúo, digamos, informado. O por ejemplo, en mi caso, yo utilizo una herramienta, un software que hace avalúos. Eh, yo normalmente se lo hago a mis clientes, pero creo que se puede ¿qué? Eh, se puede hacer como persona natural. Entonces les voy a mandar, si puedo acá, estoy intentando mandarles el, no me, se lo voy a mandar acá a Alejandro para que se los comparta. No, no me dejan escribir. Bueno, hay una página que se llama Team, anteriormente se llamaba Avalúos en línea. En esa página hay un software muy bueno, se lo recomiendo. Por ahora creo que solo tienen apartamentos y casas, no hay oficinas ni cosas comerciales que están solo en algunas ciudades. Pero dentro de todas las opciones y todo es muy acertado y les puede dar una idea, primero, muy acertada sobre el valor del inmueble. Entonces, lo que les digo, puede ser un avalúo profesional, también depende de la realidad. Si yo voy a arrendar, pues el avalúo me lo puede hacer el inmobiliario, o sea, un apartamento que básicamente queda en un conjunto residencial donde hay 10 apartamentos que están en venta, pues yo puedo llamar a los 10 y ver más o menos cuál es el valor del conjunto. Pero si es una finca invaluable en mitad del Caquetá y que tiene ríos y que tiene fuentes de agua y de todo, pues lo mejor es que cojan un servicio de avalúo y realmente les hagan el peritaje y el avalúo de cómo, cuánto vale ese inmueble. Porque así van a evitar perder tiempo. Eso es lo que siempre digo, pierden tiempo. Muchas veces me pasa que me dicen una persona, mire, mi apartamento vale 500 millones. No, vale 400, no, que vale 500, no, que vale 400. Listo, pongámoslo en 500. ¿Qué pasa? Nos quedamos 4 o 5 años hasta que se venden 500 y me dicen, si vio que valía 500, le digo, no, valía 400. Lo que pasa es que estos 5 años, 6 años, póngale cuánto ha sido el IPC y cuánto ha cambiado la inflación en estos años. Realmente usted lo que tiene es un apartamento de 400 hace 5 años, pero que lo vendió a 500 por la inflación. Entonces, evaluar bien el inmueble es muy importante porque así podemos estar seguros de lo que estamos vendiendo y saber además tener una mejor capacidad de negociación. Lo segundo, y que mucha gente pasa por alto, es la foto y que la información esté completa y sea verídica. Todo entra por los ojos, la gente hoy en día todo lo busca por internet o por Facebook o por WhatsApp o lo que sea, se está mandando son fotos. Entonces, más allá de lo que yo diga o lo que escriba, lo primero son las fotos. Si no tengo unas buenas fotos, no va a llamar la atención y no van a querer venir a visitar mi mueble. Entonces, tener unas fotos lindas y eso significa también arreglar los apartamentos, bajar las tazas, ocultar los plásticos, tender bien las camas, hacer que se vea bonita la casa, que se vea o el inmueble para que sea apetitoso, como apetecible, que la gente quiera ir a verlo, como que la gente sienta el deseo de poder ir a ver ese sitio. Y con información completa y veraz, porque muchas veces la información incompleta pues hace que, como ahorita hablábamos, si uno tiene que muy
bien cuáles son esas características indispensables y no está clara esas características indispensables, pues voy a hacer una mala elección, voy a ir a ver apartamentos que no se, que no se adecúan a lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pierdo tiempo yo y pierde tiempo el propietario. Entonces, tanto como el propietario debe evitar a crear esos vacíos de información para que la gente no pierda el tiempo, para que la gente no tenga que desplazarse hacia un apartamento que si le hubieran dicho de la información desde un principio no habría perdido el tiempo yendo hacia allá y el tiempo perdido para los dos, y eso es lo que crea que esa experiencia sea tan negativa para las personas. Las personas sienten que vieron 1000 apartamentos y nada les gustó. El problema es que si hubieran tenido la información bien al comienzo, pues tal vez hubieran tenido que ver datos y no ver los que debían ver. Eh, entonces, eso es lo segundo más importante. Ya teniendo el precio, la información y todo eso, muy bien, las fotos muy bonitas, etcétera. Ahí sí empieza la parte del mercadeo. ¿Cómo voy a vender mi mueble? Y ahí es donde la gente tiene que, de nuevo, hacer un análisis. Si yo hago siempre un análisis y me pongo un tiempo, por más corto que sea, a planear la estrategia y a pensar las cualidades de mi mueble y cómo yo lo puedo vender, va a ser mucho más fácil. Y no creyendo en esas verdades absolutas de eso, si lo ponen metro cuadrado, eso se vende. Eso póngale aviso en la ventana que eso siempre llama. No es cierto. Y así como no es cierto que, no digo que no sea verdad que los avisos de la ventana o no pueda funcionar, no es en todos los casos y de hecho son muy pocos los casos. Entonces hay que ver cuáles son los casos en los que una estrategia a la otra funciona. Es como, pues, si uno le pregunta a una persona ya a la tercera edad que cómo vende un apartamento, le dicen, no, por los clasificados del tiempo seguro encuentra quien se lo compra. Entonces, cada vez menos la gente lee prensa y cada vez la gente lee menos los clasificados. Pero si yo estoy en una finca por allá, en la mitad del llano, seguramente tal vez la única forma sea el periódico o otras formas de comunicación o de venta que no son las mismas. Entonces hay que hacer y darse cuenta, digamos, qué canales son mejores, ¿sí? Eh, en Facebook, hoy en día que la gente es muy activa, es mucho, por ejemplo, recomendaría para arriendos, es muy fácil arrendar y meter poca plata, se arrienda fácil, pero no una venta, porque es muy, y más cuando la gente no, depende también cómo lo maneje, pero hay unas redes de seguridad, hay un tema siempre acá en Colombia que yo me preocupa mucho, es el tema de seguridad, porque acá pasan muchas cosas con los temas de los apartamentos. Yo por eso, por ejemplo, personalmente no me gustan los avisos de ventana por el tipo de apartamentos que yo manejo, porque a menos que sean los aparta estudios o cosas pequeñas para arriendo, es muy raro que un cliente mío vaya a ver un aviso y llame y quiera verlo. Se presta más para cosas de seguridad o para cosas que puedan ser raras. Entonces, uno debe ver cómo crea toda esa campaña de acuerdo a su inmueble. Es un apartamento pequeño, es un apartamento grande, es de poco valor, es de gran valor, es arriendo, es venta. ¿Qué tengo? Y de acuerdo a eso miro qué es mejor. Si lo pongo en los portales, pero en cuáles portales. Eh, yo, por ejemplo, metro cuadrado para mí es como de las peores cosas que existen porque entrar ahí es como, es como un bazar persa, como que todo está mal desordenado, no se entiende nada, es muy complicado. Y realmente ha sido muy poca la efectividad comercial que yo he tenido a través de metro cuadrado. Pero cuando tuve apartamentos de menos de 1.500.000 que manejaba a veces en algunos apartamentos de ese nicho se manejaba muy bien en metro cuadrado porque hay mucha gente que está buscando. Por ejemplo, yo hice eh, una página que se llama, lo de los, se llama Go Places. Para el tipo y el perfil de apartamentos y de clientes que yo tengo, son muy buenos. Y he vendido por ahí y he encontrado clientes porque el perfil que manejan es adecuado según lo que yo manejo. Entonces, hay que mirar cuáles son las mejores estrategias. Hay veces que hasta el voz a voz, por ejemplo, hay apartamentos de muy alto valor que básicamente lo manejan unos pocos comisionistas o un voz a voz porque pues es muy difícil moverlos de otra manera. Ya, pues,
muy complicado. Hay apartamentos en Bogotá que a veces pueden alcanzar, o casas que alcanzan 10.000, 12.000 millones. Eso jamás se verá en una página web. Entonces hay que ser muy conscientes de qué tipo de inmueble tengo y cómo lo voy a mover, por qué canales. Digamos, esto ya solamente eso pues daría para una conferencia completa porque hay mil, pero pues les digo, es hagan un estudio y piensen como su cliente, por dónde buscaría su cliente el apartamento, más que eso. Si es un apartamento para personas jóvenes, pues casi que todo va a estar online. En cambio, pues si es algo para personas más, tal vez medios tradicionales, son más. Y por último, lo que les recomiendo mucho y que es el gran problema es tener horarios cómodos para las visitas y tener el inmueble, digamos, inmaculado, bien, limpio. No llega a apartamentos que están en unos estados de suciedad que realmente no provocan nada a la vista. O le ponen a un horarios, por ejemplo, la gente que trabaja o la gente que tiene horarios complicados y les dicen, no, las visitas son solamente de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Si yo trabajo no puedo. Pues. Entonces es esas dos cosas. Por un lado, dar unas posibilidades de horarios que sean reales, que ayuden a las personas para que puedan ver el apartamento, que puedan ir a los horarios que a ellos les convengan o a los que uno quiera. Y por el otro lado, que esté limpio, que esté organizado, que den ganas desde que uno entra. Los americanos usan incluso olores, música, etcétera, porque es toda una experiencia. Cuando uno, todos los sentidos eh, juegan, digamos, en esa impresión que uno tiene. Todas las personas le han pasado que a veces van a un apartamento y creen que es más bonito y cuando entran no les da un buen feeling. Y en cambio otro que daban por feo o lo que sea cuando entran, ven que hay algo más agradable de lo que pensaban. Y eso determina mucho cómo tiene uno el apartamento, cómo lo cuida y cómo lo limpia. Entonces, pues eso es muy importante que las personas desde que entran interesadas, sino que el apartamento los repele. Eh, Voy a pasar por esto para poder entonces hacer las últimas rondas de preguntas. Entonces, estos son como cosas que hay que tener en cuenta en el momento de la negociación. Tener en cuenta pues siempre que acá en Colombia, sobre todo, esto sí es muy colombiano, es que el precio siempre es negociable. En Colombia la gente siempre va a negociar el precio, siempre va a poner un precio por encima para negociar. Y si es propietario, si quiere decir un precio, mis recomendaciones siempre súbale un 10, un 5, un 10% a lo que quiere vender, porque eso es lo que se va a negociar. Yo doy ese parámetro entre 5 y 10 porque es como mi experiencia, lo que he visto, pero pues no es como que sea una ley. Eh, pero para así tenerlo en cuenta también, por ejemplo, para una persona puede ser ofensivo y a veces la gente no lo tiene en cuenta. Si es el apartamento de la vida de uno en el que se ha gastado todo y uno cree que tiene un valor, puede que no tenga sea ese valor, pero si alguien llega y le ofrece el 30, 40% menos por su apartamento, es ofensivo para las personas y puede ser doloroso. Entonces, sí, tener como ese gap para tener en cuenta. Y también cuando uno está buscando, pues tener eso en cuenta, como si yo sé que mi presupuesto son 1.500.000, pues yo puedo ir a buscar apartamentos de 1.600.000, ¿sí? Porque seguramente voy a lograr renegociarlos. Pero no hagan eso de que si yo sé que mi máximo es 1.500.000, veamos hasta de 2 millones que tal vez me lo bajan a 1.500.000. No va a pasar. Y lo que les decía, van a terminar frustrados porque el de 2 millones no es igual al de 1.500.000 y pues no lo van a encontrar y ustedes fueron los que decidieron ir a buscar algo que no podían pagar. Lo otro a tener en cuenta, pues, es los contratos. Pues, el seguro de arrendamiento, ahorita si quieren les explico rápido, pero el seguro de arrendamiento es para proteger a las partes, la persona que va a arrendar tiene que ir y presentar ante un asegurador unos papeles. ¿Qué son esos papeles? Dependiendo del valor del inmueble, o deudores. Si es más de 2 millones son dos, si es menos de 2 millones es uno. Eh, los dos codeudores y la persona que va a arrendar tiene que demostrar que tiene la capacidad económica para pagar. Como les decía, pues también el arriendo que no pase como el 30% del valor, que tenga ingresos continuos. Entonces, para eso van a revisar si es un empleado, la carta laboral. Si es un independiente, necesita si es independiente, necesita la Cámara de Comercio si tiene una empresa, o
si no, igual el certificado de contador con con la tarjeta de contador, donde diga pues cuáles son los ingresos, etc. Y las cuentas bancarias, los últimos 3 meses de cuáles, de las cuentas bancarias, mostrando los movimientos financieros que muestren que es suficiente para tomar el contrato, Entonces, y les van a pedir a uno de los dos que tenga alguna propiedad. La propiedad debe estar en ciudades principales a nombre de la persona únicamente y, y de los dos codeudores uno puede ser familiar y el otro no. Entonces, igual, si no saben, por ejemplo, les recomiendo ahorita de Zurich, están cobrando el estudio de arrendamiento porque las aseguradoras cobran el estudio y cobran el contrato para tener en cuenta esos gastos cuando se arrienda. Entonces, si se ahorran el seguro, el estudio, pues ya es una ganancia. Entonces, con Zurich pueden buscarla. Y igual con cualquier aseguradora, ellos en el formulario están todos los requisitos, digamos. Si ustedes quieren, ahora métanse y les recomiendo a Zurich o a cualquiera, al Libertador, a la que les guste, digamos. Y ahí bajen los formularios y ahí están todo lo que necesitan. Eh, Les recomiendo durante toda la negociación siempre, pues y sobre todo en un país como Colombia, verifiquen la otra parte, verifiquen si pueden, pues listas de pasados judiciales, etcétera, cuando no les den buena fe, cuando vean que hay algo que no cuadra, porque muchas veces hay muchos fraudes y muchas cosas, o a veces las personas venden a una persona que tenía problemas y tiene un problema más adelante. Entonces siempre revisen y miren bien que la otra parte sea de confianza, sea una persona que proviene como de fuentes confiables para evitarse problemas. Y tener buena relación, por ejemplo, si son arrendatarios, con el arrendador tienen una buena relación, es la persona que les está ofreciendo su apartamento y por el otro lado es la persona que está habitando su propiedad. Entonces, lo ideal es que tengan una relación armoniosa porque van a estar todo el tiempo. Y lo mismo en una venta. A veces las ventas, las personas siempre llegan con egos, como queriendo imponer sobre la otra o creyendo que saben negociar mejor y lo único que hacen es indisponer y hacerse el negocio de algo que no es llevadero para ninguna de las partes. Entonces es como idear siempre como una buena actitud porque en estos negocios no son fáciles, siempre se presentan dificultades, trancas, cosas que a uno lo frustran y hacen que sea difícil. Entonces siempre intentar llevar la mejor buena relación con la otra parte y con los asesores y con los abogados y con todo porque es complicado. Eh, y lo otro es que, digamos, tener en cuenta que uno puede pactar lo que quiera en el contrato, las cláusulas son libres. Si yo quiero decir que no puede tener perro, pues lo puedo poner. Si quiero decir que no pueden fumar en el apartamento, lo puedo poner. Todo lo que yo quiera poner en el apartamento lo puedo poner o todo lo que yo negocie. Eh, pero digamos, tiene que estar de acuerdo a la ley. Como les decía, por ejemplo, no se puede poner un depósito porque es ilegal en Colombia pedir depósito. Entonces, no es algo que yo le pueda exigir a otra persona. No le puedo exigir, por ejemplo, que pinte. Digamos, no es algo que no está en la ley, pero si yo lo acuerdo con la otra persona, que cuando yo me vaya yo pinto, pues lo hago, pero no es obligatorio. Eso es un uso normal, entonces pagando por algo que no corresponde. Eh, para, para terminar, pues voy a decirles ya como sobre la entrega y las obligaciones. Importante para la entrega y para los pagos siempre tener en cuenta, si yo digo y que voy a arrendar algo, tengo que entregar lo que dije que iba a arrendar, lo mismo cuando iba a vender. No está bien hecho que uno quite o cambie cosas cuando hizo un acuerdo. Tiene que quedar lo mismo y es importante hacer un inventario siempre que se hace un arriendo para ver las mismas condiciones en las que empezó y en las que se entregó. Digamos, los pagos y los gastos son muy importantes. ¿Por qué? Porque al final el contrato de arrendamiento, por ejemplo, es simplemente el contrato base es, yo le doy a usted un inmueble para su goce y disfrute y usted se compromete a pagármelo en el tiempo indicado. Entonces, la mayor causa de problemas con el arrendamiento es la falta de pago a tiempo. Hay que pagar los días que se acordó y hay que hacerse cargo de los gastos que trae. Eh, entonces, tener en cuenta también que, por ejemplo, en un arrendamiento en Colombia hay que avisar con 3 meses de preaviso si no se renueva automáticamente. Entonces,
hay que tener previsión de eso y decirle al dueño que uno no va a seguir, que no quiere seguir, si no puede pagar una multa hasta de 3 meses. Y por ejemplo, los pagos, hay que cumplir con los pagos de las ventas, si no se puede perder una venta o tener que pagar mucho más dinero. A veces las condiciones del negocio cambian y toca cambiar la fecha, toca cambiar los pagos, eso se puede hacer, pero hay que tener un otro sí previsto siempre en esos casos y cambiar las condiciones. Ten en cuenta la convivencia. El nuevo propietario o el inquilino siempre debe atenerse al reglamento propio horizontal, son las reglas que decidieron el edificio, y si uno se va a cambiar, pues tiene que leerlas y ver si está de acuerdo, porque si no está de acuerdo, mejor ni viva en ese lugar porque va a vivir infeliz. Entonces, ya una vez uno lo acepta, entonces cuando uno vende o cuando arrienda, siempre hay que dar el reglamento propio horizontal porque hay que atenerse a él sí o sí. Como les decía, a menos que esté en contra de la ley, las reglas que ellos definen son las reglas que van a definir la convivencia. Entonces hay que atenerse y hacer de eso pues lo más llevadero para los vecinos y para las demás personas. Un tema que siempre me preguntan es el uso normal y legítimo. ¿Qué es eso? Cuando yo hago un inmueble en arriendo, tengo derecho a hacer uso normal y legítimo, es decir, yo tengo derecho a gastar el inmueble en lo que es normal. ¿Sí? Si el piso se raya un poco, si las paredes se van ensuciando después de los años, es normal cuando uno lo usa. No es normal si yo rompí el piso o con un perro que tenía las uñas largas lo rayaron, una señora con los tacones taconeó, eso no es normal. Y eso, cualquier daño o lo que pase, yo me tengo que acordar de devolverlo en la misma condición. Pero por el otro lado, tampoco estoy obligado a pintar o a lacar el piso, porque es normal que esos daños o los raspadones de las maderitas, cosas muy normales que van sucediendo en el apartamento, es uso normal y legítimo y por ende no hay que arreglarlo. No son los arreglos y mejores. Uno puede hacer cambios dentro del apartamento, sí puede arreglar cosas, pero todo en mutuo acuerdo con el propietario. Si él no da el acceso, no se puede. Y ahí hay que negociar también. Si él quiere aceptar eso como un pago para más adelante, lo puede aceptar. Si no quiere aceptarlo, puede decir, usted lo pone y me lo va a reintegrar de la misma manera que yo se lo deje. Entonces, eso hay que hablarlo con el propietario y llegar a un punto de acuerdo. Y ya para terminar, recomendar, ¿verdad? Siempre la gente intenta huir de los asesores inmobiliarios o los inmobiliarios. Y pues lo primero es que hay una idea rara de los asesores. Eh, los asesores y los inmobiliarios no están ahí, digamos, para ganar dinero como puedan. De hecho, muchas veces uno trabaja gratis porque no hay nada que lo proteja a uno. Pero pues estamos ahí. Realmente, como yo les decía, es una función social. Comprar un apartamento no es algo fácil, no es algo que la gente tenga que saber y que tenga el conocimiento para hacerlo todos los días. Y por eso hay personas que sí se especializan y trabajan en eso para poder ayudarles con eso. Los mismos asesores son los que mejor tienen conocimiento del mercado. Nosotros todo el día estamos viendo cuál es la realidad del mercado de las ofertas y las demandas y viendo en verdad en cuántos y cuáles son los precios que se está vendiendo y eso. Y por lo tanto podemos saber y guiar a las personas de la mejor manera en cuanto a esa compra. Y lo último para que tengan en cuenta y que a veces la gente no entiende por qué hay más de un asesor o etcétera, es que esto es un negocio de dos puntas, ¿sí? Hay una punta que busca y hay una punta que ofrece. Y por lo general hay un asesor especializado en cada una de estas, sea el que ayuda a vender o sea el que ayuda a encontrar la otra parte. Y ellos siempre van a estar ahí para ayudarles. Cada uno va a intentar ayudar desde su perspectiva la parte que representa y eso a su vez va a evitar muchos conflictos que muchas veces se dan entre las personas directamente. Ellos ayudan a suavizar esas negociaciones buscando lo mejor para cada una de las dos partes sin que haya indisposiciones por parte de ellas. Entonces, mi recomendación es como en muchos casos es cierto, hay apartamentos, aparte estudios, cosas pequeñas que tienen una rotación muy alta, sobre todo en arriendo, que tal vez sí el arriendo incluso y todo eso es mucho la búsqueda directa con el propietario, pero en la mayoría de los casos y sobre todo no son tan comunes como el arrendamiento de inmuebles, sí es mejor asesorarse porque siempre tendrá una persona que les pueda dar información verídica y no tomar decisiones no informadas. Eh, Queda pendiente lo del certificado que no alcanzaron y 10 minutos que quedan.
Ok, pues nuevamente muchas gracias a Esteban Castiblanco. Tenemos un par de preguntas más. Y no sé, abusando un poco de tu tiempo, te recomiendo si de pronto en el chat viste alguna pregunta que nos puedas contestar más adelante por correo, que te parezca interesante que podamos compartir con los participantes. Eh, Te tengo una pregunta, esta es de Natalia Torres. Ella dice que tiene un apartamento con una prima y quiere venderle el 50%. Y su pregunta es si los gastos de escrituración y registro se hacen sobre el valor total del apartamento o sobre ese 50% que es el valor de la venta de su parte. Sobre el negocio. Como se hace una venta y se paga la beneficencia del registro de la porción correspondiente. En este caso sería el 50%. Ok, muchas gracias. Y esta es una pregunta de Ana Martínez. Pregunta, ¿qué tan rentable o seguro es arrendar por Airbnb versus el arriendo convencional? Pues es que también, muy relativo. La rentabilidad a corto plazo es mucho mejor, pero hay tiempos de vacancia que hay que tener en cuenta. Hay un tema de propiedad horizontal de si los vecinos aceptan o no, porque uno no puede imponerlo. Y hay un tema de que cada vez se está regulando más y hay que inscribirse como en el registro de turismo si uno lo está haciendo permanentemente. ¿Sí? Entonces, sí, la rentabilidad puede ser mayor, pero también tiene un trabajo mayor y tiene otros temas adicionales. Entonces, sí, ya depende, como yo te decía, si tienes el tiempo para dedicarte a un Airbnb, puede ser mejor la rentabilidad, pero también son mayores los riesgos, también tienes más inseguridad. Yo también he tenido Airbnb, tengo Airbnb en mi casa y hay todo tipo de posibilidades. Un buen inquilino, uno malo, y como hay tanta rotación, entonces tienes que estar mucho más expuesto a muchos más problemas. Ok, bueno, y una última pregunta de Alejandro Masuera. Él quiere saber qué tan fácil es conseguir un seguro de arrendamiento cuando las unidades son pequeñas y tienen un canon de arrendamiento bajo. Y quiere saber si siempre le van a pedir dos codeudores. Por eso decía, el tema es el valor. Si es por debajo de 2 millones, le van a pedir uno. Si es por encima de 2 millones, le van a pedir dos. No es por área ni nada, es por valor. Realmente. El valor incluido la administración. Te van a pedir el canon más administración. Y ahí no lo había dicho. El valor propietario de ese seguro, de la póliza, es medio canon y media administración. Ok, bueno, muchas gracias, Esteban. Entonces, con esta pregunta cerramos. En el chat hemos compartido algunos enlaces de los que mencionaste. Igual por correo va a llegar la presentación y los otros links. Te agradecemos muchísimo. Estuvo muy buena, muy provechosa tu presentación. Este webinar va a quedar grabado y les estaremos compartiendo también el enlace. También en el chat estamos poniendo un enlace para que evalúen este webinar. Y no, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo para cerrar. No, pues la verdad, pues me imagino que, y como siempre, la idea de esto era despejar dudas. Entonces, si alguien necesita, queda con alguna duda que quiera que le responda, creo que lo más fácil ahí les dejé en contacto en la presentación, está mi correo. Me pueden enviar un correo y yo esta semana les ayudo con las respuestas a las dudas que tengan dentro de esos temas que quedaron pendientes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Esteban. A los que participaron, pues los invitamos a que estén muy pendientes ya de los webinars del año entrante. Y pues de nuevo, pues muchísimas gracias por tu ofrecimiento de contestar las inquietudes por tu correo. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias a todos y una feliz noche.